A todos, soy Ana Serrano, responsable de transferencia tecnológica del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario CETAE, y os doy la bienvenida a la primera webinar del Polo Tecnológico del Cáñamo. Gracias a todos y todas por vuestra presencia. Para nosotros es un honor percibir la buena acogida que ha tenido esta actividad. Tanto es así que entre los inscritos hay representación de 15 países. O sea que para nosotros ha sido pues, un gran logro poder reunir a tantos interesados en el tema. Hoy, como digo, nos encontramos aquí pues, para conocer un poco más el sector del cáñamo industrial, pues desde diferentes enfoques, desde la I+D, la producción agraria, usos alternativos, situación actual y regulación, por ejemplo. Y esperamos que tras esta webinar podamos resolver todas aquellas dudas que por otros medios nos habéis transmitido. La jornada será grabada y durante el evento los que nos acompañan en la plataforma Zoom deberéis mantener apagado el micrófono y la cámara para promover el buen desarrollo general de la actividad. Y para facilitar la visualización de la presentación os solicitamos que habilitéis la esquina superior derecha a vista del hablante para obtener una mejor visión de la pantalla compartida. Si tenéis algún problema con el audio, pues podéis cambiar las opciones de la entrada del mismo en la esquina inferior izquierda. Durante toda la jornada tenemos habilitado el chat para formular preguntas a los ponentes, tanto en Zoom como los que nos siguen en el canal de YouTube de OTCTAE. Podéis lanzar las cuestiones en cualquier momento y os rogamos que primeramente también indiquéis a quién va dirigida, porque todas estas preguntas luego serán contestadas en la mesa redonda. Sin más, bienvenidos y cedo la palabra a José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario. Muchas gracias, Ana. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos los ponentes, a todos los participantes que estáis. Para nosotros es muy importante que haya en torno a 200 personas de 15 países. Es fundamental que demos soluciones a todas las expectativas que ahora mismo han surgido tras la presentación del Polo Tecnológico del Cáñamo el día 13 de octubre en las instalaciones del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario. El Polo Tecnológico, como seguro que ahora explican mis compañeras, no es más que una organización que lo que pretendemos es dar soluciones al sector del cáñamo gracias a la investigación. CETAE es una asociación empresarial de investigación que hace exactamente 20 años se empezó la aventura de comprar unas instalaciones de I+D, que eran de una multinacional, en este caso de Nestlé, para hacer agricultura, alimentación y control de calidad. Tuvimos la idea gracias a nuestros compañeros de viaje, socios, aliados y amigos, que fue Valutec, y para ello pues estamos trabajando en hacer I+D, pero algo tan importante como se está plasmando hoy, que es la visualización de este sector. Pues quitarle ese estigma y que realmente pues, sea una alternativa dentro de la agricultura europea y dentro de la agricultura española. Y nosotros, como bien sabéis, estamos en Extremadura, estamos en Badajoz, y realmente el cáñamo, dentro de esa nueva Europa que se construye, donde estamos hablando pues, de una agricultura con muchos más componentes ambientales, el cáñamo con las capacidades que tiene, pues puede ser un aliado importante, y además si lo unimos a todos los trabajos que tenemos hechos de trazabilidad del tema y unirlo pues, con herramientas tan potentes como puede ser el blockchain. Como decía mi compañera Ana, tenemos un programa bastante apretado donde Rosa de la Torre, la responsable de los servicios de Ciencia y Seguridad de los Alimentos de CETAE, de una de las áreas más importantes de I+D del centro, pues nos va a hablar de la investigación y desarrollo como eje de regulación del sector del cáñamo. Hay que agradecer a Rosa su desvelo, pues amadrinar desde el principio con su trabajo este sector y es importante. Gracias, Rosa. Después tenemos la fortuna de contar también con la Asociación Europea del Cáñamo, donde Victoria Troyano, buenos días, y Francesco Mirisi de la Asociación Europea del Cáñamo, buongiorno, están aquí para hablarnos pues, de cómo se ve toda esta perspectiva desde Europa. Es importante que le demos a todo esto pues, una perspectiva de integración en la Unión Europea.
Luego nuestros amigos aquí de Danna Agronomy, pues vamos a hablar de algo tan importante, yo que soy ingeniero agrónomo de profesión, como es todo el tema agronómico, que evidentemente es una de los grandes hándicaps que tenemos. Y otra cosa tan importante para el cultivo del cáñamo como es la biodiversidad, para eso tenemos a Juan Mato, y además de eso tenemos que hablar del control de calidad del cáñamo. Para eso nuestra compañera de los servicios analíticos, María Pérez, pues seguro que fenomenalmente nos va a hablar también de toda la casuística que hay en cuanto a las analíticas del cáñamo. Y el tema principal que ahora mismo está parando a muchos agricultores, que es el escenario legal que hay. Para eso Miguel Torres de Baquertelli nos va a hablar del tema. Y tanto Ana Serrano como Rosa de la Torre pues, os van a ayudar en toda la mesa redonda y en la conclusión y cierre de la jornada. Como ya dije en la presentación del Polo Tecnológico del Cáñamo, el día 13 de octubre en CETAE, los socios promotores del Polo, que somos Balutés y el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, vamos a promover este cultivo siempre desde una óptica y desde un cultivo siempre responsable. Para eso, lo primero que vamos a hacer es este ejercicio de formación y de transparencia, y ese es el objetivo de esta webinar, que es la primera webinar que tendremos desde el Polo, y durante el año 2021 tendremos otra jornada para para hacer pues, temas más formativos, y ya nos encantaría hacer una jornada presencial en Primavera en Bajos, que seguro que podéis disfrutar del suelo, del clima y de los alimentos de Extremadura. Así que también pues darle un afectuoso saludo a todos los enfermos que han padecido el coronavirus y especialmente a aquellas personas que hayan tenido pues, cualquier deceso en su familia. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, José Luis. Pues vamos a empezar ya con las ponencias. La primera en intervenir será Rosa de la Torre. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Extremadura. Ha trabajado más de 15 años para la multinacional Nestlé como gestora de proyectos en Ciencia y Seguridad de los Alimentos y gestora de proyectos de tecnología alimentaria. Actualmente, y desde que se creó CETAE en el 2000, es responsable del Departamento de Ciencia y Seguridad de los Alimentos y ha participado en numerosos congresos y proyectos de I+D, tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de ello es el proyecto Multigem del 7º Programa Marco de la Unión Europea junto a 11 países. Rosa y su equipo atienden las necesidades analíticas y de extracciones de cannabinoides de muchas empresas españolas y europeas, siendo pues, una actividad con una creciente demanda actualmente en nuestro centro. Cuando quieras, Rosa. Un momentito. Ay, perdón. Presentación de la... Ahora, estupendo, Rosa. Vale. Buenos días a todos y... un momentito. Quiero daros las gracias a todos por asistir a esta convocatoria en la cual hemos puesto todos muchísimo interés, tanto la empresa Balutés como CETAE, porque sea un éxito, y afortunadamente os habéis apuntado un montón de gente, con lo cual esperamos dar solución o por lo menos establecer una relación con todos vosotros. Yo os voy a contar un poco lo que pretendemos desde el Polo a través de la I+D como una regulación, como un eje importante para la regulación del sector. La I+D+I, es decir, la investigación, el desarrollo y la innovación, es uno de los aspectos más importantes para el crecimiento de una organización empresarial, ya que es una apuesta de las empresas por crecer desde la misma base. Hoy en día, la I+D+I es el motor de la actividad económica de muchísimos negocios. Tenemos muy claro y muy presente, por ejemplo, todo lo que se está desarrollando actualmente con la COVID, ¿no? La cantidad de proyectos que se están moviendo y las empresas
en los centros tecnológicos, las entidades públicas, bueno, pues a través de la I+D+I, pues afortunadamente están saliendo ya las vacunas y esto es un ejemplo clarísimo de la importancia que tiene esto en el desarrollo de una empresa, en la innovación y en el avance de un sector y de un país. La I+D+I pues consiste en principio en utilizar una inversión, un dinero, para obtener un conocimiento, que el cual mediante el desarrollo de ese conocimiento vamos a hacer una innovación en la cual vamos a procurar recuperar la inversión que hicimos al principio. Estos proyectos de I+D+I a veces se hacen con dinero propio de la empresa, pero para eso también hay programas de ayudas directas, con subvenciones, créditos blandos y con algunas otras herramientas que se plantean desde el plan de fomento de la I+D+I en el entorno empresarial. Empresas importantes están todas implicadas en la conveniencia de apostar por una gestión del conocimiento e invertir en I+D+I, sabiendo que esto nunca es un gasto para la empresa, sino que es una enorme inversión. ¿Por qué? Pues porque esta inversión nos asegura la forma de optimizar nuestros recursos, de ofrecer bienes y servicios cada vez mejores y aumentar la reputación de esa empresa ante nuevos inversores y nuevos clientes. Los pasos, como hemos comentado previamente, es la investigación. ¿En qué consiste? Pues en invertir un capital con objeto de obtener una base de un conocimiento. Esto se hará una vez que se ha hecho un buen plan de investigación y que la empresa tiene una buena idea hacia dónde quiere llegar. Una vez que tenemos el conocimiento, pues se pasa a la fase de desarrollo, en la cual aplicaremos esos nuevos conocimientos para mejorar esos procesos y productos a través de pilotos y de industrialización. Y por fin está la innovación, que es invertir ese conocimiento y ese desarrollo para llevarlo al mercado y recuperar la inversión inicial. ¿Esto qué hace? Pues que la empresa pueda tener mayor productividad con la creación de nuevos procesos o nuevos productos, una mejor cuenta de resultados para la empresa con mayor credibilidad y confianza. Para mejorar hay unas claves que son indispensables. Lo primero es el cambio del chip. O sea, la empresa tiene que estar convencida de que quiere un buen plan de I+D+I para mejorar. Y tiene que estar también convencida en la concepción del coste del proyecto. Lo que hemos comentado, que nunca será un gasto, sino una gran inversión que va a recuperar al final. Para que un proyecto tenga éxito, siempre en la empresa debe implicarse la dirección y debe transmitir al resto de los trabajadores esa inquietud y el concepto de que deben trabajar ampliamente en el proyecto. Esto se hace imprescindible para que la empresa colabore con los demás participantes del proyecto y así se conseguirá, tanto a corto como a largo plazo, que este proyecto tenga éxito. ¿En qué fuentes se puede nutrir la I+D+I? Hay empresas que tienen su departamento de I+D+I y pueden desarrollar sus propios proyectos a través de sus departamentos. Pero en un tejido empresarial en que hay pequeñas pymes y hay pequeñas empresas, no existen estos departamentos de I+D+I en las empresas, pero sí que pueden acceder a un buen plan de I+D. ¿Cómo? Pues haciendo uso de la sinergia de varios sectores que se pueden unir para hacer estos proyectos. Por supuesto, la empresa es la pieza clave del proyecto productivo, pero luego están organizaciones de índole privada, como nuestro centro tecnológico, o instituciones públicas que ayudan a fomentar la calidad,
a llevar a cabo todo lo que es la documentación del proyecto, la memoria técnica, las justificaciones administrativas y financieras, y a llevar de la mano a la empresa en toda la cadena que conforma la I+D+I de la empresa. Y luego, por otra parte, está la administración pública, que tiene diversos planes para dar apoyo y refuerzo a la innovación, como mediante una financiación a través de subvenciones directas, préstamos blandos, muy bajo rédito, y con deducciones fiscales que son muy interesantes para todas las empresas. ¿Qué oportunidades tenemos en el cáñamo para trabajar con la I+D+I? Bueno, pues si hacemos caso a las estimaciones del mercado del cáñamo que están publicitadas por Market & Market durante el año 2019, este mercado puede alcanzar 23,6 billones de dólares en 2025. Todo esto se atribuye a que poco a poco se va consiguiendo una legalización, el aumento del, como sabéis, del porcentaje de THC en el cultivo del cáñamo, que puede llegar al 0,3%, el aumento de las áreas de cultivo, las propiedades funcionales de la semilla, del cáñamo, y el auge de las nuevas aplicaciones en general. Y por otro lado, los beneficios sobre la salud, la descatalogación del CBD como una sustancia de las que estaba bloqueada, y el aumento de las enfermedades crónicas, es decir, el poder utilizar el cáñamo industrial como fitoterápico en algunas enfermedades crónicas. En fin, sabéis que la planta de cáñamo tiene utilidad en sí completamente, desde su raíz hasta la parte más apical, además de toda su capacidad de beneficio medioambiental. Aquí podéis ver, bueno, actualmente lo que se está utilizando en Europa, las aplicaciones que se están utilizando en todas las partes de la planta, ¿sí? En la cual podemos actuar en cada una de ellas en proyectos los cuales se beneficien las empresas. ¿Cómo podemos hacer posibles proyectos en el sector del cáñamo? Bueno, pues el objetivo es crear el sector del cáñamo. Desde el Polo Tecnológico pensamos que este es el mayor objetivo, trabajar para conseguir la regulación adecuada que permita que el cultivo con las mayores garantías posibles pueda proporcionar un marco en el que se puedan desarrollar desde el cultivo a todas las transformaciones, y que sea un nuevo cultivo extensivo, sostenible y que pueda contribuir a la economía nacional. Queremos solucionar el problema de unificar todos los intereses de este cultivo extensivo, como hemos comentado, tanto en el sector agroalimentario, y por otro lado aprender y aplicar los diferentes procesos tecnológicos en otros sectores que supongan una innovación económica y social. Actualmente en España hay muchísimos cultivos atomizados, pero no sabemos transformar el tallo, no sabemos, no hay transformación prácticamente del sector agroalimentario, no hay transformación prácticamente de las semillas. Todo esto tenemos que solucionarlo e intentar hacerlo aquí, y desde aquí pues crear este sector y poder competir con el resto de Europa. ¿Y cómo podemos abordar todo esto? Pues, como hemos comentado, mediante un cultivo en el cual consigamos normalizarlo, conocer la cosecha, los tratamientos y la poscosecha. Elaboración de extractos y productos finales en agroalimentación, y la elaboración de aplicaciones diversas y novedosas en otros sectores con todas las partes del cáñamo. ¿Dónde podemos innovar? Pues ya lo hemos visto. Podemos innovar en la semilla, en alimentación, aceites, piensos, cosméticos, complementos alimenticios, en las hojas, en la flor, en el tallo, en las raíces, porque las raíces también tienen compuestos medicinales, los cuales tienen una aplicación también fitoterápica,
bioremediación y como último recurso en el compostaje. Pero como os dais cuenta, hay un montón de nichos de mercado como conoceréis todos por la publicidad en televisión, hay una reclamación para que todos votemos a favor de que la inversión en I+D+I, en ciencia en general, pues se aumente en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque estas inversiones se ven directamente reflejadas en el nivel competitivo y empresarial y productivo del país. Lo hemos comentado con el tema del coronavirus. O sea, la inversión que se está haciendo en todos los países, España incluido, en este tema, está dando sus frutos, tanto en vacunas como en la búsqueda de tratamientos alternativos, ¿no? ¿Por qué? Porque la I+D+I, como hemos visto, pues permite aumentar la productividad del país, producir más con menos recursos, satisfacer muchas necesidades, buscar un buen plan de I+D, buscar los nichos donde se necesita innovar y aumentar la calidad de vida de toda la población. Por eso, desde el Polo Tecnológico del Cáñamo, queremos impulsar la investigación, tanto pública y privada, en todas estas disciplinas, en actividades, en conocimientos que forman el ámbito del cáñamo industrial. Estimular la formación, como ha comentado previamente José Luis, pues hacer capacitación de científicos, de técnicos, recursos agrícolas. Rosa, perdona, te quedan 2 minutos. Vale. Transferencia de conocimiento en general a todas las partes que intervienen y gestionar toda la asignación de recursos públicos permanentes para el crecimiento de las empresas y las actividades del polo. Así pues conseguiremos favorecer la creación de nuevos emprendimientos, compartir conocimientos entre los integrantes y hacia terceros y crear vínculos estratégicos hacia la comercialización. Es decir, buscar el mercado, que es el fin último. Y al final difundir por todos los medios y todos los ámbitos pues, las realizaciones y las posibilidades del cáñamo. Por eso pensamos que estamos en el momento y en el sitio. España tiene que apostar por la I+D+D y en el cáñamo industrial. Muchísimas gracias a todos por atenderme. Gracias a ti, Rosa, por tu intervención. Cualquier persona de los asistentes, tanto en Zoom como a través de YouTube, si tiene alguna pregunta que hacer a Rosa, lo deja en el chat y luego cuando llegue el momento de la mesa redonda, pues la compartiremos con cada ponente. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a hablar de cáñamo industrial en Europa a través de Victoria Troiano y Francesco Mirizzi. Victoria es la responsable de comunicación de ella, graduada en traducción e interpretación de conferencias. Trabajó en la Federación Europea de Agricultores y Ganaderos, obteniendo así experiencia en sectores agrícolas, incluido el cáñamo, y en el funcionamiento de los asuntos políticos de la Unión Europea. Francesco es el responsable de políticas de ella, graduado en Ciencias Políticas y profesional de Asuntos Públicos Europeos. Cuenta con una gran experiencia en sectores agrícolas como el cáñamo, algodón, lino, vino, licores y demás, y asimismo trabajó en la Comisión Europea en temas relacionados con el desarrollo rural y las relaciones bilaterales internacionales. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir la presentación. Aquí está. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias al ZETAEX por la invitación. La verdad es que, bueno, pues para nosotros es también un honor poder estar aquí y aportar una visión europea. Yo soy Victoria Troiano, mi compañero Francesco Mirizzi. Haré una breve presentación en español, pero luego sí, bueno, pues para cualquier pregunta, tanto a Francesco como a mí sin ningún problema. Muy bien, bueno, pues en primer lugar voy a presentar a ella. Ella es la Asociación Europea del Cáñamo Industrial. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Bueno, como digo, somos una asociación europea, tenemos alrededor de 300 miembros, representamos desde el pequeño agricultor hasta empresas, asociaciones y expertos relacionados con el mundo del cáñamo industrial. Por lo tanto, intentamos representar toda la cadena de valor, agricultores, transformadores y comerciantes.
y tratamos todos los productos y aplicaciones siempre dentro del cáñamo industrial, por lo que tratamos fibras, agramizas, semillas y extractos. Nuestro objetivo en última instancia es impulsar los negocios relacionados con el cáñamo, como pues a través de incidencia política, regulación, networking, conocimiento y proyectos. Y bueno, estamos en Bruselas, capital europea, donde se toman todas las decisiones. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión es promover el cultivo, procesamiento y comercialización del cáñamo en la Unión Europea. Aspiramos a desarrollar un mercado único y seguro de productos de cáñamo que tengan alta calidad, cumpliendo con estándares europeos e inspirado en el principio de sostenibilidad social, ambiental y económica. Y tenemos una visión. Nosotros queremos un modelo sostenible que consiga aunar agricultura, industria y medio ambiente. Todo promoviendo el uso de materias primas de origen local, pero con un saber hacer global. Y que pensamos que necesitamos innovación, transparencia y ciencia para formular las políticas del mañana. Pensamos que el cáñamo puede reconciliar la economía y el medio ambiente, puede aunar la agricultura con el medio ambiente y la biodiversidad, conseguir que la agricultura cumpla con los objetivos de sostenibilidad y que la industria al mismo tiempo también puede hacerlo mediante la descarbonización de la misma. Queremos, por tanto, crear esta reconciliación en el que no haya contrastes entre estos diferentes polos, sino al contrario, pues que se trabaje para un fin común. Bueno, echemos brevemente la vista atrás. El cáñamo, como muchos sabemos, es un cultivo ancestral, lleva con nosotros casi desde el principio de los tiempos, aunque su producción durante los años ha variado. Por ejemplo, en el siglo XIX, Italia y Francia, mayores productores de cáñamo en la en Europa, tenían hasta 175.000 hectáreas. Si contamos la URSS y Europa del Este, hablábamos de unas 800.000 hectáreas. No obstante, como sabemos, esto a lo largo de los años ha ido variando. De hecho, hubo un periodo de decrecimiento, pero ahora nos encontramos con el posible retorno del cáñamo. Aquí podemos ver un mapa de Europa con las hectáreas aproximadas por cada país. En total, ahora mismo hay, en 2018, estos datos son de 2018, hay unas 50.000 hectáreas, pero teníamos unas 400.000 hectáreas en los años 40. Luego hubo un decrecimiento de 10.000 hectáreas entre los 60 y los 2000, pero vemos que hay un resurgimiento, que cada vez más los países están apostando de nuevo por este cultivo y nosotros queremos estar en el centro de todo esto y ayudar precisamente a que el cáñamo vuelva a florecer y, nunca mejor dicho. Es una realidad, ya existen productos en el mercado, podemos ir a cualquier supermercado y ver aceite de cáñamo, semillas de cáñamo, pasta hecha con cáñamo y por tanto la idea de esta presentación es un poco pues hablar de los usos del cáñamo, pero sobre todo qué estamos haciendo a nivel de regulación y a nivel de la Unión Europea. En lo que se refiere a alimentos y suplementos alimenticios, cabe hablar principalmente de los extractos del cáñamo y la reglamentación europea. Actualmente los extractos del cáñamo tienen que pasar por una aplicación de Novel Food o nuevo alimento. ¿Qué es este reglamento? Bueno, muy brevemente, este reglamento dice que todo alimento que no se consumiese antes de mayo de 1997 tiene que pasar por una solicitud de nuevo alimento, una solicitud que cuesta mucho dinero y que es un proceso bastante largo. En lo que se refiere al cáñamo, ¿qué pasó? Bueno, brevemente, en 1997 la Comisión Europea dijo a ella que el cáñamo se podía considerar como alimento, que no había ningún problema. En 2018 nos comentaron que podría ser nuevo alimento y por lo tanto entrar en este marco de Novel Food. En 2019 nos confirmaron que todo lo que se refiriese al cáñamo, principalmente los extractos, era nuevo alimento. Pero en 2020, en junio de este año, la Comisión dijo que es posible que los extractos
no fuesen alimentos, ni siquiera nuevos alimentos, sino narcóticos. Y veremos aquí qué ha sucedido con esto. Bueno, en primer lugar, la posición de ella es que todo extracto que tenga un nivel natural de cannabinoides contenidos en el cáñamo no debería ser nuevo alimento, puesto que existen evidencias, pruebas de recetas a lo largo de los siglos de que el cáñamo se consumía, ya no solo las semillas, que quizá no son tan problemáticas, pero también las hojas, extractos de hojas o extractos de flor. Y en relación con esto estamos recopilando evidencias que demuestren que esto es así para poder mostrarlas a la comisión. Y aprovecho para hacer un llamamiento: si alguien tiene pruebas de esto, pueden ponerse en contacto con nosotros. Y lo que decimos es que pues, si es el nivel natural de cannabinoides, no es nuevo alimento, pero si hay un enriquecimiento o es aislado, entonces sí sería nuevo alimento. Vamos a cumplir con la ley y vamos a hacer una solicitud Novel Food. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos creado un consorcio con todos nuestros miembros, ya que las solicitudes son tan caras que pequeñas y medianas empresas o agricultores no se lo podían permitir. Toda la información está en nuestra página web, pero también podéis enviarnos un correo. En relación con lo que dijo la comisión, como digo, en junio dijo que el CBD podía ser considerado narcótico. No obstante, tras muchos esfuerzos de incidencia política y de comunicación y de educación, y también a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo acerca de un caso relacionado con el CBD, la Comisión hace unas semanas nos ha dicho que el CBD natural puede ser considerado como alimento. Así que ha sido un buen regalo de Navidad. Luego también trabajamos en los límites de THC en los alimentos. Hemos enviado una contribución a la Comisión Europea para que revisen los valores aceptados, puesto que consideramos que actualmente son muy bajos. Y nosotros proponemos unos valores más altos. No voy a entrar en detalle, pero luego podéis hacer preguntas al respecto. Cosméticos, sabemos que el cáñamo se puede utilizar para cosméticos. En este sentido, en Europa tenemos el catálogo COSING. Es un catálogo que no es vinculante, pero sí utiliza a los Estados miembros como guía para ver qué ingredientes pueden utilizar en los cosméticos. Y nuestro objetivo, como ella, es que se autoricen todas las partes de la planta para su uso en cosméticos, ya que actualmente el CBD, como vemos aquí, CBD natural, no se permite, aunque esperamos que con esta nueva revisión de la comisión pues puedan incluirlo en el catálogo. Y además querríamos añadir también el extracto de raíz, el extracto de flor y las entradas para cannabinoides. El sector textil, bueno, aquí el experto es mi compañero Francesco, así que luego podréis hacerle preguntas. Estamos trabajando cada vez más en la fibra de cáñamo en el sector textil. Hemos creado un grupo de trabajo en ella con nuestros miembros para hablar de fibra y tejidos. Queremos también contribuir a la estrategia de la Unión Europea sobre productos textiles, crear una hoja de ruta para la cadena de suministro en Europa y, lo más importante, crear unos estándares para la fibra de cáñamo. Asimismo, colaboramos con distintas partes interesadas y queremos promover y participar activamente desde ella en ferias como, por ejemplo, Première Vision en París, para fortalecer la presencia del cáñamo. Lo mismo para materiales de construcción. Nuestra idea es contribuir a estrategias europeas sobre materiales de construcción, que se reconozca el cáñamo como material sostenible y eficiente, y luego en 2021 también crear un grupo de trabajo. Luego habrá espacio para preguntas y podéis seguirnos en LinkedIn, en Twitter o en Instagram. Y para cualquier pregunta sobre también pues, más acerca de nuestra asociación, cómo trabajamos o cómo poder asociarse, podéis enviarme un email o también a mi compañero Francesco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Pues sí, que a cualquiera que tenga preguntas sobre tu presentación, pues luego en la mesa redonda podremos contestarlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. El siguiente ponente con el que contamos es Joaquín Acosta. Él es ingeniero técnico agrícola, licenciado en Ciencias Ambientales, director ejecutivo y cofundador de Dan Agronomics.
Desde principios de los 90 se ha interesado por la gestión, o sea, por la planta de cannabis y sus diferentes utilidades, tanto medicinales como industriales, enfocando progresivamente su formación y quehacer profesional en la investigación, estudio y desarrollo de sus diferentes aprovechamientos. Consigue combinar la realidad social del cannabis, los diferentes organismos oficiales y administraciones, poniendo sus conocimientos y experiencia al servicio del entendimiento entre ambos actores. Desde el año 2014, Dan Agronomics es una de las principales empresas de asesoramiento técnico de cultivo y transformación del cannabis sativa, tanto para su uso industrial como para su uso farmacéutico. Cuando quieras, Ekin. Vale, pues bueno, muchas gracias, Ana, por la introducción. Voy a compartir pantalla e inicio la presentación. Perfecto. Bueno, pues primero dar las gracias al CETAEX y a Valutec por esta iniciativa y a toda la organización del Polo Tecnológico, porque creo que es una práctica que va a ser muy fructífera, puesto que, bueno, aunque es un refrán muy antiguo que dice que la unión hace la fuerza, a veces nos olvidamos, y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque al final todos formamos parte de este ecosistema. Y iniciativas como esta, pues lo que nos hacen es aumentar esa conexión y estar todos más conectados y desarrollar pues este modelo de industria por el que todos apostamos. Vale, un poco el tema de mi charla, si bien 15 minutos pues siempre se queda un poquito corto, pero voy a intentar ser lo más conciso posible y dejar sobre la mesa pues los puntos que yo considero más importantes o cuáles son los desafíos en cuanto a este diseño. Cuando hablamos de diseño y de implantación de cáñamo industrial, primeramente lo que tenemos que tener claro es qué es lo que entendemos por cáñamo industrial. Está claro que esta imagen que pongo aquí es quizás la imagen más tradicional que todos tenemos en mente cuando hablamos de cáñamo industrial, pero está bien un poco redefinir qué es ese cáñamo industrial. Y es muy importante, sobre todo, de cara a hacer el diseño. Es decir, yo quiero hacer un diseño inicial de un cultivo de cáñamo, me tengo que plantear cuáles son los productos que yo quiero obtener de ese cultivo. Tradicionalmente, del cáñamo, como ya hemos dicho anteriormente, se saca lo que es la fibra y se sacan las semillas. Y estos son principalmente dos de los productos principales, pero no los únicos, como bien Rosa y Victoria nos han hecho ver anteriormente. Pero de cara a una producción primaria, de cara a un agricultor, principalmente lo que va a producir de cáñamo industrial es, por un lado, fibra, lo que son tallos, varillas, de los cuales se extrae la fibra y la cañamiza, lo que son los cañamones, y luego se obtiene pues un picadillo vegetal que tradicionalmente pues será considerado un residuo y que en los últimos años se ha revalorizado para lo que sería la extracción de CBD. Esto lo que ha provocado, porque a nivel de precios los agricultores tradicionales de cáñamo industrial vieron que ese picadillo empezaba a revalorizarse y a pagarse mucho más que las semillas, y ya sin decir nada de la fibra. Entonces, claro, fue una progresión lógica que los agricultores empezasen a enfocar sus cultivos ya no tanto en la producción de semilla, aquí en España estoy refiriendo, porque aquí en España la producción de fibra, salvo el experimento de agrofibra hace unos años, por ahí por los años 90, prácticamente no se ha desarrollado nada y básicamente todo el cáñamo que se producía aquí era para semilla. Cuando aparece todo el aprovechamiento del CBD, pues todos estos cultivos empiezan a enfocarse a la producción de unidades floridas o a la producción de flores para su aprovechamiento. Entonces eso cambia un poco la configuración de los cultivos, sobre todo en lo que es el manejo y en la práctica de cultivo, pues dando como resultado pues imágenes como la que pongo aquí a la derecha, de plantas mucho más espaciadas, se planta pues unas densidades de cultivo mucho menores, se empiezan a eliminar lo que son los machos y se empieza a promover un manejo del cultivo pues cada vez más próxima a lo que sería el manejo de cannabis medicinal que de cáñamo industrial. Incluso hoy en día pues cada vez es más común encontrar cultivos de cáñamo de estas características bajo invernadero, con un manejo mucho más tecnificado que el tradicional cultivo de cáñamo industrial en el exterior. Este tipo de cultivos
pues muchas veces se utilizan para materia prima para hacer extractos de CBD u otros cannabinoides no fiscalizados, pero también aparece en escena lo que es el cultivo del cannabis light, es decir, producción de cogollos ricos en CBD para su consumo tal cual o su consumo lúdico, recreativo, wellness, medicinal, como se quiera llamar. Claro, aquí esta realidad que de pronto empieza a aparecer a nivel de cultivo, pues choca frontalmente con lo que es la legislación, vamos a hablar de aquí en España, y un poco los que tienen un poquito la palabra en este tema, pues es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que viene a decir que cualquier utilización, cualquier enfoque de la producción diferente a la producción de fibra y semilla, pues ha de pasar o ha de contar con una autorización de ellos. Si bien no voy a entrar más en este tema, porque estoy convencido de que luego Miguel ahondará más en esta cuestión, sí que es algo a tener en cuenta, sobre todo a la hora de plantearse un cultivo de cáñamo industrial. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero cultivar? ¿Qué es lo que yo, como agricultor, voy a producir? ¿Quiero producir fibra? ¿Quiero producir semilla? ¿Quiero producir picadillo para materia prima de extracción? ¿O quiero producir flores? Y si lo que quieres es producir flores, pues has de tener en cuenta, muy en cuenta, los riesgos que se supone y cuál es la legislación alrededor aquí y ahora en España. Otra cosa, como comentaba Victoria, es qué va a pasar en un futuro, pero bueno, eso ahí todos somos muy optimistas, pero realmente a día de hoy nos tenemos que centrar en la situación aquí y ahora. Entonces, vamos a centrar un poquito bueno, yo mi charla voy a centrarla en lo que sería el cáñamo industrial tradicional, por así llamarlo. Es decir, que los productos que vamos a obtener o que queremos obtener son fibra, semilla y triturado. Varillas, semilla y lo que es el triturado vegetal. En cuanto a este diseño inicial, lo primero que tenemos que valorar es la genética que voy a cultivar. Es decir, ahora mismo en el catálogo europeo de semilla certificada tenemos actualmente unas 67 variedades, conté en la última versión del catálogo del 2019, y dentro de esas variedades pues encontramos genéticas muy dispares, genéticas dioicas, donde por un lado tenemos machos y tenemos hembras, genéticas monoicas, donde son plantas hermafroditas, donde en un mismo ejemplar tenemos flores machos y flores hembras. Hay genéticas fotodependientes, es decir, que florecen con el ciclo natural de la luz, y hay genéticas autoflorecientes también, es decir, que una vez que las cultivas, en 3 meses las cosechas independientemente de cuánto las plantes. Hay genéticas destinadas a la producción de fibra, hay genéticas destinadas a la producción más enfocadas a la producción de semilla. Y ya en los últimos años los propios productores de semillas también empiezan a promocionar sus genéticas como productoras más enfocadas en la producción de CBD, o en los últimos años pues tenemos genéticas más centradas en la producción de CBG también. Quizás, bueno, simplemente un apunte a resaltar: el CBG es el precursor metabólico del CBD y del THC, y estas genéticas altamente productoras en CBG, lo que las diferencia del resto de genéticas es que tienen inactiva esa sintasa que se encarga de transformar este CBG en CBD o en THC. Claro, la elección de la genética nos va a determinar mucho. Es decir, si yo lo que quiero es una producción de semilla homogénea y hacer diferentes ciclos durante el año, hacer un ciclo de primavera y luego hacer un ciclo de verano, pues voy a apostar por una semilla monoica y autofloreciente que me permitirá, según el clima, pues hacer hasta 3 ciclos anuales. Si yo apuesto por una semilla dioica, porque quiero hacer una producción más enfocada en la flor, como puede ser una compolte o una carmañola, pues me voy a tener que limitar a un ciclo natural de verano a otoño, o bien invertir en un invernadero y una infraestructura con suplementos lumínicos y privación de la luz. Entonces, la elección de la genética y las condiciones ambientales, lo que me va a definir en el diseño es el siguiente paso, que son los calendarios de cultivo y el número de ciclos anuales de cultivo que puedo hacer.
Básicamente una de las opciones que muchos cultivadores toman aquí en España es hacer en primavera un ciclo de 3 meses con una variedad autofloreciente y luego en verano pues ya hacer otro ciclo con otra variedad que ya da igual un poquito si es autofloreciente o fotodependiente. E incluso en algunos sitios se atreven a hacer un cultivo de invierno con una variedad también autofloreciente, como por ejemplo la finola, que es de climas fríos y que aquí en los ciclos de invierno y primavera temprana pues funciona bastante bien. Una vez que tenemos la genética, el calendario de cultivo y los ciclos, el número de ciclos, vamos a tener ya una estimación de cuál va a ser la producción que vamos a tener y cómo vamos a trabajar esa producción. Y entramos en el siguiente punto, que resalto aquí en rojo, que es la cosecha, el secado y los procesos. Este punto quiero resaltarlo porque es donde fallan la mayor parte de los proyectos relacionados con cáñamo industrial y es quizás el punto que da mayores quebraderos de cabeza y lo que provoca pues auténticos fracasos en proyectos de este tipo. Es muy común iniciar el cultivo y realmente el cáñamo es un cultivo muy fácil de cultivar. O sea, los cuidados durante el cultivo son mínimos, si lo haces bien todo desde el principio y agronómicamente es una planta muy resistente que tira para adelante, eches lo que le eches. Otra cosa es que crezca y que finalice su ciclo con una producción adecuada a lo que tú esperas. Para eso pues hay que mimarla y darle unos cuidados. Pero resumiendo, el cultivo es algo bastante sencillo. Ahora bien, en el momento que está la planta lista para cosechar, ahí quizás es donde empieza el gran desafío del cultivo del cáñamo y donde a nivel tecnológico y a nivel de maquinaria todavía queda mucho por trabajar. Si empezamos con la cosecha se puede enfocar de diferentes maneras. La más básica sería hacer una cosecha a mano, que puede funcionar bien en cultivos pequeñitos, y es una buena opción en aquellos cultivos donde no se ha hecho un control de malas hierbas, donde de pronto el cultivo está muy mezclado con otras hierbas y el cosecharlo a máquina implicaría mezclar y contaminar ese cultivo de cáñamo. Entonces, en estos cultivos sí que la opción de cosechada a mano es la que se recomienda, ¿no? Si observáis aquí la foto, veréis que aparte de todo el cáñamo que se está cultivando, pues hay mucho cereal, hay muchas gramíneas en ese cultivo, y entonces ahí se decidió pues hacer la cosecha a mano precisamente para evitar la contaminación, ¿no? Pero para lo que son ya cultivos un poquito más grandes, pues la cosecha a mano es mejor mecanizarla. Y dentro de la mecanización, pues encontramos ya algunas opciones. Esta que os coloco aquí es una máquina desarrollada en Europa del Este, la Coco 1620 concretamente, que es un remolque que se acopla a cualquier tractor y va cosechando lo que son las puntas y tirándolas a la volqueta que tiene atrás. Otra opción que a mí me gusta bastante para pequeñas explotaciones es este modelo desarrollado por la marca HHH, que es Henry Hemp Harvest, el modelo 700, que también, aquí os pongo una foto, aquí iría el tractor acoplado, es una foto vista desde arriba y es una máquina que tiene unos rendimientos, para que tengáis una referencia, de 1/4 de hectárea a la hora, con 2 operarios, que sería uno el que conduce el tractor y el otro que va aquí montado revisando que no se atasque la máquina y que vaya funcionando pues todo correctamente. Quizás es de la maquinaria que hay, una de las que cuida un poquito más la calidad de la flor. Porque luego ya para superficies más grandes, pues ya tenemos otras cultivadoras, como puede ser esta de la foto, que es la Xerion 4000 de la marca Dunagro, con doble corte. Veis que aquí tiene un corte para la parte de arriba, que luego va saliendo todo por aquí y cae a un tractor con un remolque, y luego un corte longitudinal de la parte de abajo para cortar toda la varilla, que es muy similar a la máquina de John Deere, que desarrollaron conjuntamente con Genflax en un ejercicio también de innovación, de investigación y desarrollo entre ambas compañías, donde fue un modelo, el V660 de John Deere,
con corte a diferentes alturas que se puede regular y combinado con un corte de base para eliminar los tallos. Aquí, Evidentemente, la elección de la maquinaria pues va a ir... 2 minutos, por favor. Gracias. ¿Perdón? ¿2 minutos ya son? Sí. Vale, Que vale. quedan 2 minutos. La elección de la maquinaria pues va a ir en función de los recursos y de las superficies, ¿no? Luego, en cuanto al secado, también hay diferentes opciones. Aquí os pongo una foto esto es de Estados Unidos, que es una opción que puede estar bastante adecuada para aquellos cultivos destinados a la producción de flor. Pero realmente, si lo que tenemos es un cultivo tradicional de cáñamo industrial, pues entonces lo habitual son secaderos de este tipo, ¿no? Más bien, o bien todo lo que son estanterías de secado, donde se van haciendo capas y se controla la temperatura y la humedad, o luego otras opciones como lo que sería un túnel de secado, es decir, una maquinaria donde se va alimentando continuamente el material vegetal, va pasando por un túnel, se hace un secado rápido y se evita también tener mucha inversión en cuanto a superficie. Después del secado vienen lo que serían todos los procesos post cosecha, es decir, el despalillado, el triturado, un tamizado, se pueden hacer en diferentes etapas los tamizados y luego la aspiración y recogida del polvo y del triturado. Esto se puede hacer con maquinarias sueltas o ya se empiezan a ver lo que son diferentes líneas de producción completas, donde tú aquí a la entrada metes la planta seca y luego vas recogiendo pues, los diferentes productos, la fibra, o sea, las varillas, la semilla y el material triturado. Entonces, a modo de resumen, en cuanto al diseño e implementación, tenemos que tener muy en cuenta la tierra, el tipo de tierra que tenemos, las condiciones ambientales, tanto de sol como de agua, la genética que vamos a cultivar, la maquinaria que queremos utilizar, las instalaciones disponibles. Y si tenemos en cuenta todo eso, hacemos un buen diseño e invertimos un poquito en ese diseño inicial para tener todos los cabos atados, pues seguramente disfrutaremos del cultivo y no nos dará demasiados quebraderos de cabeza. Pues nada más, por mi parte ya lo dejo aquí. Luego si tenéis más consultas os dejo aquí nuestros datos de Dan Agronomics. Somos una empresa dedicada a la asesoría técnica y la verdad nos encanta hacer todo el trabajo de este diseño previo, como igual luego todo el seguimiento del cultivo hasta la obtención del producto. Nada más, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Joaquín. Por favor, en el chat, tanto en la plataforma Zoom como en YouTube, antes de poner la pregunta, también si podéis dirigir a qué ponente se la vais a transmitir, nos ayuda un poco a seleccionarlas. Aunque bueno, estoy viendo que en el chat al final hay una cooperación entre todos y hay gente que está contestando las preguntas y se está generando una cooperación entre todos. Bueno, pues continuamos con las ponencias. En este caso, y para hablar de la biodiversidad del cáñamo industrial y los usos alternativos, tenemos a Juan Mato, que se define como geólogo de formación y consultor de sostenibilidad de profesión. Ha ejecutado proyectos ambientales en 5 continentes y lidera Hemp the Climate y Latin American Industrial Hemp Association. Promueve que su objetivo en esta industria es la monetización de los impactos ambientales y el utilizar el cáñamo como herramienta para combatir el cambio climático y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias, Ana. ¿Ahí estamos? Sí. Sí. Perfecto. Listo. Pues nada, buenos días a todos. Gracias, ZetaEx, Polo, por la organización, Ana, por estar ahí encima, José Luis Rosa, por estar ahí en la lucha. Bueno, pues yo voy a tocar un tema que mis compañeros pues ya me han allanado mucho el camino hasta aquí y va más centrado con mi perfil del mundo de la sostenibilidad. Y voy a hablaros de sobre todo lo que es un análisis de ciclo de vida, ¿no? Que muchos de vosotros. Como decía Ana, yo en mi día a día se lo dedico a 613 Partners, que es una consultora
cannabis y estoy muy involucrado con la ONG Hemp the Climate y con la Latin American Industrial Hemp Association también desde el punto de vista de la... Bueno, pues básicamente pues, un análisis de ciclo de vida, ¿no? es una metodología que está estandarizada de acuerdo a la normativa ISO 14040 y al final se evalúa todos esos impactos potenciales asociados a cualquier producto, ¿no? Esto se adapta a cualquier producto, ¿no? Yo voy a tocar un poco más en lo que sería para esta industria, en concreto desde la parte de vista sobre todo teórica. Bueno, pues como veis ahí en el diagrama, pues tenemos, ¿no? unas entradas, que es ese recurso que utilizamos, lo metemos en un sistema y una vez que hacemos ese proceso, pues de ahí pues, tiene unas salidas, ¿no? Entonces, todas esas salidas que pueden ser, como veis ahí, pues emisiones, residuos, etcétera, y genera unos impactos ambientales, por un lado, pero también la salud humana, ¿no? Como pueden ser pues, más temas relacionados con toxicidad humana, etcétera, ¿no? Ahora, desde hace un tiempo, parece que está muy de moda el tema de la huella de carbono. Yo voy a hablar sobre todo, a centrarlo en este tema, pero bueno, esto ya sabéis que es una problemática que lleva ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios de ciclo de vida, bueno, pues pueden ser sobre todo de 4 tipos, ¿no? En función de lo que lo acotes, ¿no? Si te centras únicamente en esa producción, diríamos que es de puerta a puerta, solo en tu proceso productivo, y si vas del recurso a la producción, pues sería, ¿no? Lo que llaman de la cuna a la puerta, y si te vas hasta el final, hasta tu final desde que empiezas hasta tu producto final, diríamos como una integración vertical, pues sería de la cuna a la tumba, y ya hilando muy fino sería utilizar de cuna a cuna, sería ya que utilizas ese residuo que puedes llegar que generas en ese proceso, otra vez de vuelta, ¿no? Como materia prima inicial, ¿no? Entonces eso sería un poco los modelos que habría, ¿no? Cuando estás pensando en un ciclo de vida. Bueno, pues tenemos unas distintas etapas, ¿no? Que vienen aquí, pues defines el objetivo y el alcance, haces una análisis del inventario y, bueno, esa evaluación de impacto. Y al final, bueno, pues tienes esa interpretación donde pues tienes un poco de las distintas aplicaciones que tienen ahí. Dime. A veces perdemos un poco el sonido. A ver. Ajusta un poco más el micro a ver si te escuchamos. ¿Y mejor? Sí. Perdón. Bueno, si esto es un gráfico ya mis compañeros han hablado de los usos que tiene el cáñamo. En este caso, bueno, pues de estos gráficos yo he querido remarcar más la zona de lo que sería el stock y la varilla, la fibra y las hojas, y bueno, y ver un poco todas esas salidas que hay principales, ¿no? Y luego todas esas secundarias, ¿no? De todos esos materiales que se pueden llegar a producir. Como os decía, al final, si en un ciclo de vida, si nos centramos en la huella de carbono, por decirlo de alguna forma, y como os comentaba, por centrarlo en algo en concreto y algo que está pues ahora mismo en boca de todos, y Victoria mencionaba antes todo el tema del valor ambiental, hay que tener muy en consideración el producto final que se realiza, ya que al final la clave con el tema de la huella de carbono del CO2 es o ser carbon neutral o ser carbon negative, ¿no? Pero si tú generas un producto al final que ese carbono, ese CO2 que has capturado, lo acabas devolviendo, entonces pues ahí no ha funcionado, ¿no? Entonces, claramente el ciclo de vida será distinto, ¿no? Será distinto lo que será un poco la evaluación final, pero sí que es importante mirar claramente ese producto final y lo ideal es que quede secuestrado, ¿no? En este caso. Entonces, he redondeado ahí la parte en materiales de construcción de lo que serían pues, placas de aislamiento, porque pues, si nos ponemos en un ejemplo, para producir un panel de
ahí el carbono, el CO2 quedaría, en este caso, mayoritariamente secuestrado, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, pues, qué factores, ¿no?, de lo que veníamos diciendo tenías que considerar en tu ciclo de vida, todos esos materiales que utilizas y la producción, ¿no?, sobre todo de combustible, donde vas a tener parte de las emisiones. Es muy importante mirar, ¿no?, el consumo de energía. Ya te digo que si nos fijamos en la huella de carbono, pues todas esas emisiones, pero también hay que tener muy en cuenta otros factores como la huella hídrica, que tiene otros distintos tres posibles evaluaciones, la misma, que habría que tenerla también muy en consideración, huellas ecológicas, bueno, muchas formarían parte de lo que sería tu ciclo de vida. Pero bueno, si nos centramos en el tema de la huella de carbono, pues bueno, luego iríamos a lo que es toda la parte del cultivo. Va a señalar las distintas fases donde tendríamos que hacer todos esos, recoger, ¿no?, todas esas mediciones, esos datos, y luego ya pues pasa al transporte y luego lo que es el proceso, tu proceso industrial hasta que preparas tu producto final, ¿no? Entonces ahí iríamos del inicio al fin, en el sentido de todo el ciclo, ¿vale?, la integración, y sobre estas fases haríamos un poco, donde haríamos toda esta recopilación de información para hacer estos cálculos. Como decía, pues, el tema de la huella de carbono, pues bueno, al final, ¿qué es lo que es importante sacar de aquí? Bueno, pues que esta metodología, ¿no?, es lo que he marcado aquí, aporta mucha información para identificar dónde puedes mejorar, ¿no?, y dónde tienes que aplicar esos esfuerzos para mejorar o para ser mucho más. En ese sentido, como os decía, pues es muy importante valorar, ¿no?, ese producto final, y luego cómo haces todo tu proceso para ver en qué fases igual es donde tienes que implementar otro tipo de sistemas, mejorar en temas de eficiencia energética. Pues muchos proyectos que pues igual esa energía se puede venir de energías renovables, energía verde, mirar mucho a lo que es la gestión de ese residuo. O sea, si ese residuo al final tiene un aprovechamiento, al final es ir metiendo un poco en todo este modelo donde has identificado que tienes las partes más críticas, cómo puedes ir en eso mejorándolo, ¿no? Al final, en un análisis de ciclo de vida, yo creo que, o sea, es muy importante, como decíamos, para la toma de decisiones de carácter ambiental, pues ya lo hablábamos antes, todos sus componentes, ¿no? Al final, no solo el tema de las emisiones, sino también es el tema del consumo de energía, de la huella hídrica, de la huella ecológica, de todos esos parámetros que van a impactar, ¿no?, en esa toma de decisiones de carácter ambiental, y todo lo que podemos hacer para que eso esté estructurado de otra forma, ¿no? Eso, lo mismo luego para la elección de alternativas menos contaminantes, ¿no? Cuando hemos identificado dónde podemos mejorar, pues buscamos, ¿no?, esa alternativa que nos hace mejorar y que nos ayuda de alguna forma a mitigar, ¿no?, esas partes. Y luego, bueno, pues todo el tema de desarrollo de estrategias. Yo creo que hoy en día pues también se ha puesto muy de moda todo el tema de sostenibilidad, desarrollo sostenible, inversión responsable y sostenible. Todo esto lleva ahí mucho tiempo, pero es verdad que ahora, de cara a un proyecto, incluso ya si planteamos temas de inversión, pues hay que tener en consideración todos estos factores, ¿no?, que unen a la sostenibilidad. Pues esto estamos hablando de la parte sobre todo ambiental, ¿no?, pero habría que mirar a la social y a la parte económica, y en ese sentido pues los proyectos se están viendo que se está revalorizando, ¿no? Y yo creo que en esta industria del cáñamo, por el perfil que tiene, pues se pueden sentar unas bases
basado en esto, y al final pueden ser modelos muy interesantes, o tu estrategia puede ser muy interesante, sobre todo también para la hora de captar inversión y también para lo que sería el fin comercial, ¿no? Al final tu producto, una vez que haces tu ciclo de vida, si tú haces el total, una integración vertical, pues tú controlas, puedes controlar claramente, pero si no es así y tú eres partícipe de un producto final, también tienes que hacerlo para que ese producto final, si al final están diciendo que por decir, es neutro en carbono, pero tienes que ir al origen, ¿no? No vale solo con la parte que ellos estén haciendo, que puede ser que en la producción lo sea, pero al final lo que es el fin comercial pues tiene que ir al ciclo completo, ¿no? Y ahí es donde se tiene que ver claramente que se ha tenido consolidación y lo que ha salido, ¿no? en ese ciclo de vida. Así que, bueno, por mi parte esto es todo. Ya te digo, es un tema que da para entrar en detalle y casos prácticos, pero bueno, para que yo creo que es importante que la industria lo tenga en consideración y que claramente, si desde el inicio no se plantean estos proyectos y todas las metodologías con esta base, pues al final es mucho más sencillo y luego es mucho menos el coste que puede implicar para al final ir en esta dirección puede ser mucho mayor que si desde el inicio se trabaja con estas directrices. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por tu intervención. Pasamos ahora a hablar sobre la casuística en la analítica de cannabinoides en el cáñamo industrial y lo va a hacer María Pérez, que ella es licenciada en Ciencias Biológicas con máster de Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas y máster en Seguridad Alimentaria. Trabaja en el área de Ciencia y Seguridad de los Alimentos de CETAE con una amplia experiencia en análisis físico-químico. Cuando quieras, María. Gracias, Ana. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir. Bueno, como bien ha dicho Ana, pues vamos a hablar sobre la casuística, ¿no? en el análisis pues, de cannabinoides en el cáñamo industrial. Vamos a intentar abordar pues, todos los problemas más importantes que enfrenta actualmente la industria del análisis del cannabis, como puede no seguir protocolos de muestreo, la falta de representatividad generalmente de las muestras. Podríamos afirmar casi que un alto porcentaje de las muestras que nos llegan al laboratorio no son representativas y eso pues, es bastante problemático a la hora de dar análisis fiables y seguros. Vamos a tratar también un poco las matrices complejas, no solo se limitan a las plantas, o sea, a los análisis de materia vegetal, sino que hay muchos productos, innumerables productos derivados del cáñamo. También hay mucha variabilidad en la preparación de muestras, por ejemplo, entre laboratorios. Las técnicas de análisis también dan parámetros diferentes, vamos a explicar un poco las diferentes técnicas y el principal problema es la falta de unificación de un método estándar, ¿no? Que se pueda utilizar y que sea comparativo entre laboratorios también. La interpretación de los resultados, que suele generar bastantes dudas. Bueno, la variación, como he dicho ya, entre laboratorios no es algo raro, ¿no? Que analicemos unas muestras en dos laboratorios diferentes y nos den resultados pues, que nos puedan sorprender. Bueno, también un poco debido pues, al crecimiento de la industria del cannabis junto a la progresiva legalización pues, en diversos países y además por el creciente interés, ¿no? de los cannabinoides por sus propiedades terapéuticas, que incluso han sido ya reconocidas por la ONU recientemente, pues podremos, de aquí nace, por decirlo así, la necesidad, ¿no? de desarrollar pues, métodos analíticos que sean pues, fiables y aparte pues, que garanticen pues, la calidad de los productos de nuestros clientes y aparte, bueno, el análisis químico aquí acreditado pues jugaría un papel bastante importante pues por lo mismo para garantizar seguridad, eficacia y rentabilidad en los productos. Vamos a comenzar pues un poco con la toma de muestras y la representatividad. Desarrollar un método analítico preciso y exacto es importante, pero no siempre es suficiente. La toma de muestras y la representatividad pueden jugar un papel importante en la analítica y además en la calidad de los resultados. La principal razón de un muestreo pues, es un análisis exacto y que resulte útil y debido a que bueno, los métodos requieren proporciones y alícuotas muy pequeñas, pues es de vital importancia que estas alícuotas representen el total
de las muestras analizadas y que a su vez esas muestras analizadas pues representen lo que puede ser una plantación o el lote que es objeto de estudio, ¿no? Objeto del análisis. El contenido, como sabemos, el contenido de cannabinoides de diferentes partes de la misma planta puede variar apreciablemente, por eso nosotros siempre recomendamos que la toma de muestras se realice a distintas alturas, la parte superior, parte media y parte baja. Después, la longitud de la muestra que sea de unos 20 a 30 centímetros, según recomendaciones de la toma de muestra del documento de las Naciones Unidas. También se recomienda que los muestreos sean aleatorios y que se eviten siempre las partes externas de las plantaciones y que, bueno, en una toma de muestra, ¿cómo definir un poco el número de muestras que coger? Pues si son plantaciones inferiores a 30 plantas, hay que muestrearlas todas y os habría que coger una flor de cada una de ellas de diferentes alturas, como ya hemos dicho, y en plantaciones superiores a 30 plantas, pues habría que coger pues mínimo 30 unidades floridas para que la muestra sea representativa. Nosotros siempre recomendamos que esas muestras se sequen y se homogenicen y que nos envíen una submuestra, como tenemos nosotros estimado en nuestro protocolo interno, de unos 5 a 10 gramos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, del envío y la recepción de muestras que recibimos en el laboratorio. Como podéis ver en la primera imagen, esta muestra no sería representativa, encima creo recordar que venía en fresco. Cuando se envían las muestras en fresco hay que enviar más cantidad porque tanto en el proceso de secado como en la molienda pues se pierde bastante muestra y esta no pesaba siquiera 0,12 gramos. En la segunda imagen podemos ver una flor un poco más grande, pero que tampoco sería representativo porque, como ya hemos dicho, habría que coger, para que fuese representativo de una sola planta, habría que coger incluso de distintas alturas. En la tercera veríamos una planta que parece que ha pasado mucho tiempo desde que la recogieron hasta que llegó al laboratorio, ¿no? Y se ve que está podrida, ¿no? Que está que el estado sanitario no es el correcto. En la cuarta, no sé si se aprecia bien, pero era una planta que venía en un envase, ¿no?, con migas y hasta con un trocito de jamón. Entonces, bueno, pues los envases también son importantes incluso para la contaminación de las muestras. Y luego ya, pues, otra problemática que surge pueden ser muestras no homogéneas, como vemos aquí a la derecha. Viene bastante fibra, vienen hojas que pueden diluir el contenido de los cannabinoides que queremos analizar. Después vemos extractos en los que no se ha disuelto bien la planta. Vemos aceites que llevan cristales que tampoco están disueltos. También encontramos plantas adulteradas con cristales, como podéis ver tanto en la materia vegetal como en la resina, que una vez aislados pues en el microscopio efectivamente, y además los resultados pues son bastante notorios. Bueno, la complejidad de las muestras, existe una gran variedad de matrices, desde materia vegetal, ¿no?, que puede abarcar pues desde las flores, las hojas, las semillas, hasta un montón de extractos, como podemos ver, aceite, resinas, polen, destilados, bueno, cristales. Y también encontramos, bueno, pues todo tipo de comestibles que van desde galletas, chocolates, caramelos, en bebidas como podemos encontrar también tés, podemos encontrar licores, cervezas. Entonces, bueno, vemos que la gran variabilidad de la muestra pues es considerable. Este factor hay que tenerlo en cuenta porque puede afectar también a los análisis de cannabinoides. Hay que tener en cuenta que los equipos pues se calibran con patrones puros y que, bueno, pues que el resto de componentes que de verdad componen una matriz pues de alguna forma podrían interferir. Para evitar efectos matriz en que algún componente de la muestra pueda afectar e interferir en los resultados, pues lo que hacemos es tener un protocolo generalmente para cada tipo de muestra, para lo que aumenta realmente la complejidad analítica. Bueno, además de tener en cuenta hay que tener en cuenta los diferentes rangos de cada analito, no solo en variedades vegetales, pues que pueden contar con perfiles de cannabinoides a concentraciones muy diferentes, sino que también las muestras pueden ir, por ejemplo, de concentraciones mínimas o prácticamente indetectables, como pueden ser en hojas y semillas, pues hasta extractos puros que dan un valor pues del 100%.
Hay varias técnicas cromatográficas que han sido ampliamente utilizadas para la identificación y determinación de cannabinoides. Como aquí vemos, estas analíticas son cualitativas y semicuantitativas. Como podéis ver, pues son placas que se revelan con un disolvente y generan pues un color. Generalmente vienen con kit, se pueden realizar in situ, una de las ventajas que tiene, pero bueno, al ser semicuantitativas la precisión es bastante baja y los errores pues pueden ser bastante altos. Generalmente hay que complementarla pues con otro tipo de técnicas. Aquí tenemos las dos más relevantes, ¿no?, en el análisis de cannabinoides, que son la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta resolución. Estas cromatografías lo que dan son resultados exactos, sensibles, selectivos y repetitivos, aunque hay gran diferencia pues, entre las dos técnicas. La primera, que es el gases, aplica calor en la muestra, entonces esta reacción hace que se transformen los cannabinoides ácidos en neutros, por eso la cuantificación del contenido será total. Después presenta algunos inconvenientes, que la descarbosilación no suele ser perfecta. Puede ser que todas las formas neutras no se conviertan al 100% que todas las formas ácidas no se conviertan al 100% en formas neutras, que se produzcan degradaciones y aparte, bueno, que incluso se dé la evaporación parcial de los cannabinoides. Por tanto, estaríamos infraestimando un poco los resultados. Después la técnica del DHPLC lo que da pues, son el contenido real de los cannabinoides que tiene en ese momento la muestra. No emplea calor, por lo que es posible identificar y cuantificar los cannabinoides presentes en la muestra, tanto si son ácidos como neutros. En materia vegetal se podría decir que es la técnica más precisa porque da el contenido, ¿no?, real que tienen esos cannabinoides. Esto en los resultados, cuando tenemos los resultados, pueden generar confusión porque a menudo si en los boletines, por ejemplo, de un gas, si te dan el contenido de THC, se va a referir al THC total. En cambio, si te dan en un boletín con una técnica de HPLC el contenido de THC, pues se va a referir generalmente al contenido de la forma neutra que tenga en ese momento el material a analizar. Antes de pasar a la interpretación de los resultados, vamos a hablar un poco pues, de dónde vienen los cannabinoides. Los cannabinoides producidos por la planta se encuentran en forma ácida. La biosíntesis comienza en el ácido cannabigerólico, que es el precursor que puede convertirse mediante reacciones enzimáticas en THCA, en CBCA, en CBDA, y CBCA. Después, estas formas ácidas, por una descarbosilación, que es la pérdida de una molécula de CO2, puede convertirse bien en CBG, en CBC, en CBD y en THC. Este proceso se puede dar bien de forma natural con el paso del tiempo o bien en condiciones pues, de calentamiento o exposición a agentes ambientales como puede ser la luz y el oxígeno. También tenemos aquí al CBN, que sería pues, un producto de la degradación de THC y que suele aparecer en plantas que ya tienen cierta edad. Pasamos ahora a la interpretación de resultados. Bueno, sabemos que el ejemplo lo hemos querido hacer con el THC, ¿no?, porque es el parámetro legislado y es el que marca un poco así el límite, ¿no?, de si la plantación de cáñamo es legal o no. Entonces sabemos que el THC recientemente ha sido aprobado por el Parlamento Europeo subir la concentración de 0,2 a 0,3, el 0,2% sobre materia seca, que darían los resultados. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el análisis de HPLC hay 3 cuantificaciones. Podemos cuantificar bien las formas ácidas como el THCA, después las formas neutras, que sería el THC, y por un sencillo cálculo sacar el THC total. En las descarbosilaciones también en la planta no suelen ser perfectas, pero bueno, si se hiciese el 100% de la descarbosilación, sabríamos que el THC total se podría calcular multiplicando un factor de 0,877 por el THCA y se le sumaría la cantidad de THC también obtenido en los análisis. Este factor simplemente viene
de la diferencia entre las masas moleculares en la descarbosilación del THCA y el THC, y haciendo una relación pues saldría este número, y lo que quiere indicar fundamentalmente es que por cada gramo de THCA pues van a formar 0,877 gramos de THC. Después tenemos aquí un cálculo, ¿no?, recomendado también por las Naciones Unidas, en el que nos clasificaría las plantas en droga de cannabis o fibra de cannabis. Se haría realizando el área de los picos cromatográficos de los cannabinoides que se consideran psicoactivos, como es el THC y el CBN, y se dividiría por el CBD, que es el que contrarrestaría pues el efecto de estos cannabinoides. Aquí tenemos un boletín nuestro en el que a priori, si solo nos fijásemos en el THC, pues podríamos ver que puede cumplir, ¿no? Que si seguiremos una interpretación estricta de la ley nos parecería que sí que cumple la planta los requisitos legales, pero esto es imposible. Hay que hacer siempre los cálculos totales. Como vemos aquí, son cálculos sencillos, son cálculos potenciales, que son valores que expresan la cantidad máxima que se obtiene en caso de darse una descarbosilación completa. Aquí tenemos el CBG, que se multiplica por 0,878 y se le suma a la molécula neutra, y daría en este caso un valor de 0,47. El CBD utiliza el mismo factor del THC. Se le sumaría también la molécula, daría 10,82, y bueno, y aquí el THC total, pues vemos que sumando la molécula neutra más el THC, el potencial de nuestra planta es de 0,6, que como vemos se pasa del límite de 0,2. María, 2 minutos. Perdón. No, Bueno, y bueno, el cálculo, otra incongruencia que puede generar también un poco de dudas, ¿no? Si nosotros aplicamos el cálculo recomendado por las Naciones Unidas, nos daría que esta planta es una fibra de cannabis, pero realmente el THC total no está cumpliendo con los límites legislados. Después de tanto esfuerzo, ¿no?, que conlleva llevar un método que sea fiable y que sea seguro para todos, este tipo de prácticas, pues no lo echan todo por tierra. Aquí vemos una falsificación documental en el que no solo han falsificado la cantidad de THC para que su planta fuese legal en ese caso, también cortaron pues el THCA y el índice de psicoactividad calculado. Como vemos, el THC total sería de 0,66 y el total pues de 0,16 en este caso. Los factores, a menudo pues se envían las muestras, no hacen contraanálisis con otros laboratorios, pero los resultados pueden ser diferentes, pues dado por condiciones de humedad, hay que secar las plantas a baja temperatura para que no afecten a los cannabinoides, el tipo de molienda, la homogeneidad de las muestras, que es bastante importante, como ya hemos dicho, las pesadas, cada matriz debe llevar la concentración del analito para que esté dentro del rango de la técnica analítica que estemos usando, el tipo de extracción y los disolventes, los factores de dilución. Cuanto más dilución se haga, se sabe que aumenta el error en las analíticas. La metodología, bueno, si utilizas gases o HPLC, y no solo gases o HPLC, sino el tipo de detector, la fase móvil, las longitudes de onda y, bueno, pues el tiempo de análisis. Siempre que se hagan contraanálisis también se recomienda de alguna forma que se envíen al mismo tiempo las muestras. Al ser muestras que no son estables y evolucionan, no se puede enviar de un mes a otro a cada laboratorio, porque realmente darían análisis muy diferentes aunque utilicen la misma técnica. Por último, bueno, para garantizar la analítica en la industria del cáñamo desde el punto de vista legal, industrial y comercial, se necesitan también resultados precisos, exactos y reproducibles. Para ello, nosotros estamos apostando por la acreditación ISO 17025, con métodos oficiales validados, con verificaciones diarias, calibraciones mensuales, con análisis de materiales de referencia y con pruebas interlaboratorio. Y bueno, los desafíos ya actuales en la analítica de los cannabinoides, pues es un método, tener un método estándar que sea común a todos para que puedan ser comparables, ¿no? Y no haya estas diferencias entre unos laboratorios y otros. Método estándar también en la toma de muestras,
incidir mucho también en la toma de muestras, la representatividad y la homogeneidad, informando a los clientes, la acreditación, ¿no? Que ya estar acreditado pues te da como la certeza de que estás haciendo bien las analíticas, la formación del personal cualificado y bueno, pues tener patrones, materiales de referencia y interlaboratorios algo más accesibles. Y bueno, por último, también equiparar el límite de THC a todas las comunidades para que no sea tan confuso. Y nada, gracias por la atención. Muchísimas gracias, María. Pues vamos ya con la última ponencia del día de hoy. Hablaremos sobre el escenario español en el sector del cáñamo industrial y lo hará Miguel Torres, que ha asesorado a varias empresas con autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para el cultivo del cannabis sativa, con fines de investigación, así como con fines médicos. Miguel Torres es abogado especialista en Derecho Mercantil y Administrativo. Ha sido profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona durante 25 años y presidente de la Comisión de Inversiones Extranjeras de la Unión Internacional de Abogados. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias, Ana. Voy a poner la... Estupendo. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, creo que no tengo mucho tiempo ya porque si vamos a dejar un margen para preguntas, voy a intentar pues ser lo más breve posible. Tranquilo, yo cuando ya queden así un par de minutillos, Vale. pues aviso, ¿vale? Pues, y resumir también como pueda pues los aspectos legales un poco que nos plantea el tema del llamado cáñamo industrial y quisiera empezar pues haciendo pues una precisión o terminológica, ¿no? Porque hablamos de cáñamo industrial cuando en realidad pues creo que nos queremos referir al cáñamo no psicoactivo. Y que de alguna manera pues son conceptos sinónimos, pero tenemos esta tendencia a seguir hablando de cáñamo industrial y esto pues efectivamente de alguna manera pues restringe bastante el ámbito pues de los posibles usos de este tipo de cáñamo. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, con la nueva ley de agricultura, pues ha habido una tendencia a dejar ya, abandonar la expresión de industrial hemp o cáñamo industrial para referirse al cáñamo o hemp a secas. Efectivamente, bueno, como ya hemos visto con Shaquín, pues los usos tradicionales de la planta no psicoactiva, pues han sido la producción de fibra y la producción de semillas. Más recientemente, pues podemos ver otros usos industriales pues novedosos, que son clarísimamente industriales, como puede ser el uso de la planta para materiales para la construcción o como biocombustible, e incluso pues su utilización pues con fines medioambientales de bioremediación. Pero quizás donde queda pues una duda sobre el carácter industrial pues sería respecto de los alimentos y cosméticos que se pueden producir pues con este tipo de planta no psicoactiva. Y bueno, cuando hablamos del carácter no psicoactivo de la planta nos referimos pues al porcentaje de THC que pues como todos sabéis pues baila pues entre o se mueve entre un 0,2% en la Unión Europea, ahora el Parlamento Europeo pues lo propone un 0,3% como en los Estados Unidos, sin embargo en Italia encontramos un 0,5% y en países como Suiza o Colombia un 1%. Pues quizás sería conveniente pues, recordar un poco la definición de cannabis en la Convención Única de Estupefacientes del año 61, en que pues, no encontramos ninguna referencia al THC. La convención solo distingue entre las partes de la planta, pues, todo lo que es pues, todas las partes, cualquier parte de la planta que no sean pues, lo que se denominan las unidades floridas o con fruto de la planta, es decir, las flores.
Aquí pues hay que examinar o tener en cuenta los comentarios oficiales a esta definición, en que pues como podemos leer, pues cubre todas las flores, incluso las que no estén secas, así como las flores de las plantas masculinas. Esto pues puede parecer muy sorprendente, es decir, no solo pues la convención se refiere a todas las flores con independencia de todas las flores femeninas con independencia del porcentaje de THC, sino incluso las masculinas. Y esto pues se debió en su momento, en 1961, pues para facilitar, se estableció así pues para facilitar la tarea de las autoridades policiales, a quienes pues como dicen los comentarios oficiales, pues les resultaría casi imposible y en cualquier caso muy difícil distinguir pues las plantas femeninas de las masculinas. Francamente, pues creo que es bastante fácil identificar o distinguir una planta femenina de una masculina, pero quizás sí sea imposible distinguir la flor de una planta femenina no psicoactiva de una psicoactiva. Así pues, la posición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hasta la fecha, pues viene, según pues, publica en su web, establece o supone que requieren de autorización todo cultivo de plantas de cannabis con independencia de su porcentaje de THC requiere autorización de la agencia si la finalidad de este cultivo no es el cultivo industrial del cáñamo y por ello se entiende la obtención de fibra o de semillas. Y eso incluso pues, cuando se emplean semillas certificadas de variedades inscritas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas. En fin, esto pues quiere decir que para producir flores de cáñamo es necesario permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y quizás esto pues no es lo peor lo peor. Lo peor pues en la práctica es que según el criterio de la agencia hasta la fecha, que esperemos pues que pueda cambiar próximamente, viene dado por el hecho de que la agencia solo autoriza pues, el cultivo de flores de cannabis con fines médicos o científicos. Con esto pues está excluyendo los usos alimentarios y cosméticos, así como el uso de las flores como hierbas para fumar. Como digo, yo creo, ya veremos más adelante, pues que este planteamiento puede cambiar pues, en breve, o debería cambiar en breve. Voy a hacer una referencia pues, muy somera a las condiciones legales del cultivo de cáñamo para usos industriales, es decir, para la obtención de fibra o semillas. Es competencia del Ministerio de Agricultura, en que pues, para estar seguros se puede pedir un certificado sobre la idoneidad de las fincas para el cultivo de cannabis en la provincia correspondiente. Solo se pueden cultivar pues, variedades incluidas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea y, bueno, pues de alguna manera, aunque no está escrito en ninguna parte, pues es prudente comunicar el cultivo a la Guardia Civil antes de iniciarlo. Luego, pues hay que tener en cuenta, y esto es algo pues, que ha mencionado Joaquín antes, pues las técnicas de cultivo para estos usos industriales, que suponen la utilización de un determinado espacio entre plantas, un espacio pues bastante corto, dado que pues precisamente espaciar más la distancia entre las plantas pues supone que van a tener pues más follaje y más flores, cuando esto no debería ser el fin perseguido para la obtención de fibra o incluso de semillas. Finalmente, pues el cultivo para usos industriales pues, requiere un control estricto del porcentaje de THC de la planta mediante pues, los análisis correspondientes que nos ha explicado pues, María Pérez y que pues, quizás para algunos es algo bastante incómodo porque algunos pues, precisamente
cuando las flores pues se hacen muy grandes, pues tienen que ir controlándolo sucesivamente para no pasar el umbral del 0,2%. Y pues lo más prudente para algunos agricultores que producen fibra siempre ha sido cosechar antes de la floración. Voy a hacer una breve referencia a los usos alimentarios del cáñamo que ya ha tratado pues, Victoria Troyano de la AIA con anterioridad, y pues recordar que el 25 de marzo del 2019 en la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues publicó una comunicación respecto a los alimentos derivados del cáñamo que están autorizados para ser comercializados en la Unión Europea. Según esta comunicación, se permite el uso del cáñamo como alimento exclusivamente producido a partir de las semillas y además de variedades incluidas en el catálogo con un porcentaje inferior a 0,2%. Respecto de los cannabinoides que se puedan extraer de la planta, de todas las partes de la planta, dice la ESAN, pues efectivamente se consideran nuevos alimentos y por lo tanto se quedan bajo el ámbito de aplicación del reglamento comunitario correspondiente. Quizás para salir o para comentar un detalle respecto a la utilización de hojas o incluso flores del cáñamo como infusión, pues aquí ha habido siempre una gran confusión, dado que mucha gente ha leído el anexo del Real Decreto correspondiente un poco deprisa y en lugar de cártamo han leído cáñamo, pero el anexo en cuestión no incluye el cáñamo y por lo tanto hoy por hoy tampoco es legal su utilización como infusión. Me voy a referir ahora también lo más brevemente posible a los extractos del cáñamo, es decir, los extractos para la obtención de cannabinoides. La interpretación tradicional que seguía la Agencia Española o que seguía la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la interpretación de la AGIFE, venía a decir que todos los extractos de cannabis, independientemente de su contenido de THC, están sometidos a fiscalización. Como ha recordado Victoria, o ha apuntado Victoria antes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado 19 de diciembre, dicta una sentencia en el caso Cannabec, que se refería a un líquido para vapeo, que sería contrario a la finalidad y al espíritu general de la Convención Única de Estupefacientes, entender que los extractos de cannabidiol o de CBD puedan ser estupefacientes, dado que no contiene ningún principio psicoactivo. Así como también ha recordado Victoria, el pasado 2 de diciembre la Comisión Europea acata la sentencia del Tribunal de Justicia y concluye que el cannabidiol no debe ser considerado droga en el sentido de la Convención Única y que por lo tanto puede utilizarse como nuevo alimento. En cuanto a los usos cosméticos del cáñamo, sucede exactamente lo mismo que respecto del uso del CBD como nuevo alimento. El reglamento comunitario aplicable a los cosméticos prohíbe la utilización de los estupefacientes a los que se refiere la Convención Única de 1961, y de ahí que se considerara que los extractos de las flores de cannabis también quedaban prohibidas en los productos cosméticos. Así, solo se permitía, se permite el uso como ingrediente para cosméticos del aceite de semillas, que es lo que han utilizado compañías como Bavaria o Sephora. Otros han utilizado el CBD sintético, pero a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia podemos entender que debería ser posible utilizar el CBD natural. Bueno, ¿cuál es la regulación actual del cáñamo? Para concluir, es una regulación obsoleta, dispersa e incompleta.
es obsoleta porque pues las flores de cannabis pues todavía se rigen por la ley 1767 del 8 de abril, una ley pues preconstitucional y ya pues que no ha sido nunca revisada ni actualizada, una regulación dispersa porque solo se contiene en un reglamento técnico de certificación y control de semillas de plantas textiles, que incluyen también el algodón y el lino, y una orden sobre el régimen de autorización de la importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra. Es, pues así, una regulación incompleta, dado que pues, no cubre ni los usos alimentarios o el uso cosmético, ni su uso como material de construcción, biocombustible, etc. Pues, ¿cuál debería ser la nueva regulación del cáñamo no psicoactivo? Pues es evidente que necesitamos una regulación del cáñamo no psicoactivo. Incluso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha reconocido pues, que es posible reclasificar el cannabis y de forma que la regulación del mismo en cuanto a producto agrícola pues, sea competencia del Departamento de Agricultura y no de la autoridad sanitaria. Eso es pues, lo que ya se recoge desde hace tiempo en la legislación suiza, solo que con la diferencia de que el porcentaje de THC es el 1%, así como en la legislación colombiana, en la que se distingue pues, explícitamente y expresamente en la misma ley lo que es el cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo. Para concluir, pues esperemos que pronto pues, en España pues, podamos contar con una nueva regulación del cáñamo no psicoactivo que contemple pues, los usos alimentarios y cosméticos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Y ahora daríamos paso a la mesa redonda, donde vamos a exponer un poco todas las preguntas que se han ido generando. La verdad es que han sido muchas. Como tenemos dos chats habilitados, el de la sala de Zoom y el de YouTube, pues lo que quiero hacer un poco, los de YouTube no están viendo las respuestas que los ponentes están contestando sobre el chat de Zoom. Entonces hay algunas que ya se han resuelto, otras que son, bueno, pues se duplican entre los dos chats, con lo cual voy a intentar seleccionar algunas que han realizado, que considero a lo mejor un poco más, que van más al grano y a ver, por ir haciendo alguna por ponente, un par de ellas, las que nos dé tiempo, ¿vale? Empezando por Miguel, que ha sido el último en hablar, nos comentan cuál es la definición de usos industriales. ¿Cómo es posible que la flor sea legal en Italia y Chequia y no en España? Es decir, ¿no se puede producir en España, pero sí se podría importar de Italia? A ver, bueno, efectivamente el porcentaje de THC que contempla la legislación italiana pues no coincide con el estándar europeo, el 0,2, es un 0,5. Si bien la situación en Italia dista de ser pues, perfectamente clara, es decir, ha habido muchos vaivenes con sentencias y resoluciones administrativas contradictorias, pero efectivamente hay una regulación del uso alimentario y del cáñamo que no existe en España y por lo tanto pues se ha autorizado el uso de las flores de cáñamo como hierbas para fumar, por ejemplo. Y eso quiere decir, pues que, para contestar la pregunta, que efectivamente, que según la legislación vigente en España, hoy por hoy, no es posible pedir cultivar, pues producir flores de cáñamo como hierbas para fumar, y sin embargo, sí que es posible importarlas de cualquier estado de la Unión Europea donde se hayan comercializado. En esto, por ejemplo, pues en Italia pues hay como pues 70 empresas que han comercializado este tipo de flores y muchas más podemos encontrar, por ejemplo, en Bélgica, que creo que hay como 160. Muchas gracias. A ver, para Victoria Troyano, preguntan, ¿hay alguna recomendación, guía o estándar publicado sobre los requisitos EU-GACP y EU-GMP para cáñamo medicinal? También preguntan si hay alguna empresa que se dedique solo al tema textil del cáñamo.
Bueno, en lo que se refiere a la pregunta, que además no lo he aclarado al principio de la presentación, debería haberlo hecho, nosotros como ella únicamente tratamos lo que es el cáñamo industrial, no hacemos ni lo que es el medicinal ni lo que es uso adulto recreativo, por lo que no tenemos experiencia en este dossier, pero sí que puedo pasar el contacto de compañeros que están en la Asociación del Cannabis Medicinal o de algunos de nuestros miembros, y en el caso de que Francesco quiera añadir algo al respecto. Pero bueno, principalmente para decir que nosotros, nuestra competencia es únicamente industrial. Vale. No sé si Francesco quiere aportar algo por lo del tema también de las empresas, de si conoce alguna empresa que se dedique únicamente al textil. Buenos días sobre todo. Encantado de estar aquí. I will just switch to English because Spanish, I'm not very comfortable in Spanish. So regarding the textile market for hemp in the EU, so if I got the question right, is there any company? So for the moment in the textile sector, we have a major problem, which is that we lack decortication lines and spinning mills in Europe, so it's difficult to make 100% European textile. What we see is mostly fabrics that are imported from China and India. And by the way, both countries, they plan to dramatically increase their production of hemp fabrics. Bueno, voy a hacer una mini interpretación por si, por cualquier motivo que me hemos acordado así. Efectivamente, el problema principal que existe ahora mismo en Europa es la falta de líneas de decorticación y también de maquinaria, por lo cual la gran mayoría de fibras de cáñamo vienen de la importación, sobre todo de China y de India, que se están expandiendo bastante. Entonces, en Europa ahora mismo hay una falta de conocimientos en este sentido. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para María. Dice, ¿podrías explicarnos un poco las analíticas necesarias para los test de estabilidad? ¿Existe algún laboratorio certificado GMP? Bueno, quizás Rosa os pueda responder mejor a lo de los laboratorios GMP porque tiene más información sobre ese tema. Y para los... Sí, en España sí existe algún laboratorio GMP para, porque sabéis que todas las empresas que tienen permiso de la Agencia del Medicamento para proyectos de producción, tanto la producción como la transformación la tienen que hacer a través de GMP. Todas sus instalaciones tienen que estar certificadas en GMP. Y eso implica que los análisis también tienen que ser de un laboratorio GMP. Y me consta que tanto en Sevilla como en Salamanca existen estos laboratorios. A quien esté interesado que me escriba y yo le puedo dar las direcciones. María, ¿querías comentar algo sobre las analíticas para el test de estabilidad? Bueno, respecto al test de estabilidad, eso lo llevan nuestros compañeros de micro, así que si nos pueden facilitar un email, se lo podemos contestar por email mejor. Vale, perfecto. Tenemos una pregunta para Dan Agronomic. ¿Hay ingenierías especializadas en maquinaria para procesamiento de cáñamo industrial? Pues hay todavía mucho que hacer. Un poquito lo que comentaba Victoria sobre el tema textil de la descortizadora. Aquí en España, sobre todo para lo que son pequeñas superficies, cuando estamos hablando de 1 a 10 hectáreas, la falta de maquinaria es un problema importante. Porque sí que en Europa encontramos maquinarias o líneas de maquinarias para plantaciones muy grandes, pero cuando quieres hacer un cultivo pequeñito, te encuentras con ese problema. Nosotros hace unos años tuvimos una iniciativa en Sevilla de un cultivo de unas 50 hectáreas y ahí nos encontramos uno de los mayores problemas fue la falta de maquinaria. Encontramos un montón de prototipos
de supuestos inventores o incluso desarrolladores que nos vendían sus propios prototipos, pero que no inspiraban demasiada confianza. Ahora empieza a haber, poquito a poco, como las que yo he enseñado aquí en la presentación, empieza a haber algo de maquinarias asequibles para ese volumen de producción. Pero sí que queda mucho por desarrollar. Y si hay algún ingeniero industrial que me esté escuchando y se quiera meter en el tema, la verdad es que yo considero un campo a desarrollar muy interesante. Muchas gracias. A ver, me parece que Francesco quería hacer un apunte a su intervención. Thanks, Anna. I heard talking about the THC level in the field. Just to remind that indeed it has been endorsed, this increase from 0.2 to 0.3 by the European Parliament, but now this is being discussed at the Council level. So it means that Spain, which sits at the table of the Council, will need also to raise the issue and also endorse from its side this increase. Vicky, maybe you want to... Sí. Bueno, en relación con los niveles de THC en el campo, queríamos aclarar que efectivamente se ha ratificado por parte del Parlamento Europeo, pero que ahora está a nivel del Consejo en los trílogos. Por lo tanto, España, como participante en estas reuniones, tiene que volver también a defender la posición para que se ratifique oficialmente lo de los niveles de THC en el campo. And then, if I may, also something else on the cosmetics and the possibility to use the flower extracts in cosmetics. Indeed, it is not in the catalog at the moment, but we will send a request to the Commission to include new entries, like Victoria said. And so keep in touch. Hopefully, in the coming months, there will be positive development in cosmetics. Y en relación con los cosméticos, efectivamente, los extractos de las flores actualmente no están en el catálogo, pero con todos los desarrollos que se están llevando a cabo, desde ella vamos a enviar una nueva solicitud a la Comisión Europea. Y bueno, con todo esto queremos decir que efectivamente la situación está desarrollándose y que bueno, pues tenemos esperanzas de que vaya a ser positivo. And sorry, my very last point, something that's been raised also by other colleagues. Getting together is very important. We need to establish producer organizations, cooperatives, interbranch organizations. If we do not make critical mass, we will not be able to build a sustainable sector. Thank you. Y por último, recalcar también la importancia de unir fuerzas y de contar con organizaciones de profesionales, con interprofesionales y con cooperativas para poder trabajar juntos, porque es la única manera efectivamente de seguir adelante en este sector. Pues muchísimas gracias por la aportación. Juan Mato, no sé si quieres compartir, que veo que estás escribiendo en el chat de Zoom, no sé si quieres compartir tu opinión con el resto de asistentes a través de Zoom. Bueno, no, o sea, hablaban de empresa textil 100% cáñamo. Bueno, pues hay alguna, sobre todo en Rumanía y en Bulgaria, y hay una en Rumanía que he puesto ahí el link, pues si alguien tenía interés. Ellos hacen todo con hemp producido allí, en esa zona. Y por ahí, por esas zonas donde de hecho existe de las pocas maquinarias que aún quedan para el tema textil. O sea que bueno, que sí tienen claramente lo que decían, pues que el tema de la industrialización en ese sentido, pues bueno, pues todavía le queda, pero y en España, pues como no existe una industria, ¿no? Pues hasta que no se cree esa industria, pues las inversiones en maquinaria industrial para plantaciones de gran escala pues no están justificadas, ¿no? Porque al final no necesitas pues tener esa industria, ¿no? Receptiva, ¿no? a tu producto, y a día de hoy pues las empresas que tienen esa capacidad de ingeniería para esas máquinas, sobre todo Holanda, Alemania, Francia, son maquinarias que tienen un coste muy elevado y que al final pues claramente no tienes un proyecto al final que sea viable, ¿no? con esas inversiones, mientras no tengas una industria, ¿no? que está esperando, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, como decía ahora Francesco, ¿no? El modelo de cooperativas para impulsarlo, ¿no? Y para crear una industria y sentar las bases desde el cultivo, ¿no? hasta el uso final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? que hay que recorrer, y la gente se tiene, aquí en España creo que se habla flor, pero nadie de refilón solo está mirando a la fibra,
también porque no es fácil, pero bueno, el futuro está en la fibra y en la semilla. Así que nada, solo quería comentar eso y poner ahí un par de contactos, pues si alguno tiene curiosidad. Pues hay alguna empresa, pero pequeñitas, muy pequeñitas. Perfecto, pues muchas gracias, Juan. Como decía antes, creo que al final se están transmitiendo cuestiones de interés en ambos chats. Entonces, si os parece bien, lo que voy a hacer es unificar, por ejemplo, los contactos que comentaba Juan, pues vamos a preparar un dossier con todos estos contactos, tanto de los ponentes como de los que se hayan dado durante la jornada, y os lo hacemos llegar a todos los asistentes con algunas preguntas que no se ha contestado y que también nos encargaremos de hacérselas llegar a los ponentes. Entonces, bueno, pues creo que es una manera un poco de aglutinar todos aquellos temas que se han puesto sobre la mesa y darles respuesta. Rosa, no sé si quieres comentar algo más antes de finalizar la jornada. Rosa. Gracias a todos por participar, tanto ponentes como escuchantes. Y hago mía la frase que ha comentado Victoria, que creo que el cáñamo ha venido para quedarse. Nos ha explicado perfectamente bueno, la visión de Europa, los esfuerzos que está haciendo Europa para que todos nos beneficiemos de lo que las comisiones que están allí trabajando por este sector. Gracias a Saquín también, que nos ha aclarado muy bien que las fases del cultivo, lo que hay que tener claro y los puntos importantes para no ser un cultivo que fracase, así como todos los puntos en los que hay que incidir para disfrutar de una buena cosecha. Igualmente, Juan, gracias, que nos ha aportado mucha información para mejorar y aplicar el esfuerzo adecuado para que una empresa tenga la máxima eficacia de sostenibilidad, y tanto social como económica, a través del estudio de ciclo de vida de cualquier proceso. María, gracias, que nos has aclarado todo el tema analítico, has hecho ver cómo estamos trabajando desde el laboratorio de CETAE y cómo queremos mejorar al máximo para que no haya dudas y todo el mundo esté contento con los resultados, pero que hay que tener una serie de cosas en marcha, que es lo que tú nos has comentado. Gracias, Miguel, por tu visión porque nos has aclarado la visión de Europa y la visión de España respecto a este cultivo, y efectivamente estamos de acuerdo contigo en que se necesita la regularización del cáñamo psicoactivo y que realmente este cultivo debería ser regularizado por las autoridades de agricultura y no las de sanidad. Y bueno, pues ojalá haya pronto una regulación para la alimentación, para la cosmética y para todas, y aprendamos entre todos a través de proyectos de I+D a transformar la fibra, la semilla, la cosmética, la alimentación. Creo que es el primer paso y el movimiento se demuestra andando. Seguiremos trabajando en el polo tecnológico para que esto avance y para que todos sigamos colaborando. Gracias desde CETAE y desde Valutec por estar ahí y por aportar vuestro conocimiento. Muchas gracias, Rosa. Pues como bien dice, desde el Polo Tecnológico del Cáñamo terminamos este año tan atípico 2020 con esta primera webinar y os emplazamos a los próximos eventos que desarrollaremos en 2021, pero pues para dar un poco respuesta a todas las preguntas que se registren dentro del sector. Agradecer a los ponentes nuevamente su colaboración y a todos los asistentes por la amplia respuesta que hemos tenido frente a la convocatoria. Muchísimas gracias a todos.